Crónica universal de nuestra época. Capítulo 11. Hacia la salida de la crisis. 1968-1975. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, y Edwin Aldrin, pilotando el módulo lunar Eagle, se posaron sobre el mar lunar de la Tranquilidad, mientras Michael Collins permanecía en la nave. Como Armstrong había dicho, la llegada del hombre a la Luna era un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Las primeras huellas del hombre fuera de la Tierra permanecerán sobre la superficie lunar durante siglos gracias a la ausencia de viento o lluvia. En su regreso a la Tierra, los 3 astronautas fueron recibidos como auténticos héroes. Eran los artífices de una nueva era. 1969 fue un año histórico, una de las grandes fechas en los anales de la historia, pero también un año crítico. Las bombas defoliantes y el napalm devastaban los bosques en Vietnam, mientras 300.000 personas exigían en Washington el fin de la guerra, cundía la deserción de la juventud y la vida americana se veía abocada a buscar una solución. ¿A dónde ir? La izquierda, abanderada por la URSS, ¿qué esperanzas podía ofrecer cuando todavía resonaban en el aire los ecos de la primavera de Praga? La ausencia de alternativas llevó a la juventud a evadirse del mundo a través de la música, de conciertos como el de los Rolling Stones en California o el de Woodstock. La paz y la solidaridad estuvieron en entredicho. 1969 fue el año de Biafra, donde el mundo contempló el rostro del hambre. Los 60 tocaban a su fin, y con la década muchos sueños. A este desencanto espiritual se unía la crisis material, secuela de la recesión. Los países en vías de desarrollo afrontaron el parón de la economía mundial, del que solo se salvaron los países productores de petróleo. Para 1.000 millones de personas del tercer mundo, el crecimiento fue cero, y en otros se experimentó un retroceso. Las medidas tomadas por los países industrializados para reducir la inflación y equilibrar la balanza de pagos hicieron caer los precios de las materias primas, exportación prioritaria del tercer mundo, mientras subían los de los productos manufacturados. También hubo logros. En 1969 la Conferencia de Ginebra prohibió las armas nucleares en el mar, al tiempo que se negoció la limitación del armamento estratégico. Las primeras rondas SALT tuvieron lugar en Helsinki, y en 1970 se llegó a acuerdos para limitar las pruebas nucleares. En enero de 1972 se amplió la Comunidad Económica Europea, que extendió a 10 el número de países integrados. Noruega rechazó el ingreso y la Europa de los 9 entró en vigor. Europa se preocupó de la distensión y ofreció al Pacto de Varsovia una reducción bilateral de efectivos militares en 1970, aunque sin éxito. La tensión se instaló en el seno de la OTAN al enfrentarse en 1974 Turquía y Grecia en Chipre. Un año antes, la caída de Papadopoulos arrastró a la monarquía. Grecia abandonó la organización. Para Estados Unidos, Turquía era vital. Suponía una pieza clave en el cerco a la Unión Soviética. A pesar de la Guerra Fría, de 1963 a 1974 se venía gestando la tendencia a la coexistencia pacífica. La sensatez exigía el abandono de la política del equilibrio bipolar, de la confrontación entre los dos grandes. Se limaron asperezas y se conjuraron los recelos. Era necesario aprender a coexistir. Esa fue también la doctrina de la URSS y los bloques perdieron rigidez al tiempo que surgía una tercera fuerza,
la de los países no alineados. En muchos países seguía oyéndose el mar de fondo de los problemas sociales y políticos de años anteriores. En 1969 sonaban en el aire de París los ecos de la revuelta que había cambiado de signo las expectativas de la juventud dispuesta a luchar por un mundo solidario. Pero eran ecos de un espejismo, porque un año después Francia ensayó la bomba H en medio de una crisis monetaria internacional. Aquel año, el 52% de los ciudadanos votaron contra las reformas pedidas por De Gaulle, que abandonó la política para morir en 1970. Pompidou moriría 4 años después. Pierre Mesmer sucedió a Chaban-Delmas mientras asumía la presidencia Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac asumió el cargo de primer ministro. Todos percibían con el cambio de nombres un cambio de signo en la vida francesa. También Alemania iba hacia una época nueva. Los aliados que habían tutelado su destino renunciaron al derecho a veto y desapareció el régimen de posguerra. Los estudiantes depusieron su beligerancia. Heinrich Lübke dimitió de la presidencia, que asumió Gustav Heinemann, y el canciller Willy Brandt formó gobierno de coalición en octubre de 1969. Se firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y con la URSS un pacto de no agresión extensivo a Polonia. Brandt se entrevistó con Brezhnev y obtuvo el Nobel de la Paz en 1971. Su apertura al este, la Ostpolitik, fue aprobada por la Asamblea Federal y los acuerdos del Este entraron en vigor. En mayo de 1973, Brezhnev visitó Bonn. Todo iba como Brandt imaginó, pero aquel año el asunto Guillaume, un oscuro caso de espionaje, forzó su dimisión. Meses después, Walter Scheel asumió la presidencia y basó la política exterior sobre su buen entendimiento con la URSS. El nuevo canciller, Helmut Schmidt, continuó su política con el apoyo del ministro de Exteriores Genscher. A la política de encuentro protagonizada por Alemania correspondió una política de desencuentros en el Reino Unido, donde Irlanda del Norte seguía siendo un problema. En 1969 estalló la violencia en Londonderry y ante la situación de guerra civil, Londres envió tropas, dificultando la distensión, sobre todo cuando se disparó sobre la población civil. Mientras tanto, la popularidad de Harold Wilson creció tras cierta mejoría económica y los laboristas convocaron elecciones para ganarlas. Pero el electorado no olvidaba el programa de austeridad, la pérdida de prestigio, la limitación de las cuotas de inmigrantes de la Commonwealth, y en julio de 1970 los conservadores formaron gobierno. Edward Heath entró con mal pie, aumentó el paro y subió la conflictividad a la par que las dificultades económicas. La admisión del Reino Unido en la Comunidad Europea alivió la situación en 1972. En medio de las dificultades internas, el petróleo del Mar del Norte auguró un futuro mejor que relegó al olvido la guerra pesquera con Islandia y otros desastres. En Suecia, Carlos Gustavo XVI subió al trono en 1973 y emprendió reformas. Olof Palme impulsaba desde 1969 el estado del bienestar. Como en el resto del continente europeo, los problemas eran más políticos que reales. En Italia, las elecciones de mayo de 1968 acabaron con el gobierno de Aldo Moro. Se formó un gobierno monocolor para afrontar el problema del Alto Adigio. La atomización parlamentaria dificultó la formación de gobiernos estables. En España continuaba la dictadura de Franco, que en 1969 designó a don Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, su sucesor. Desde principios de los 60, había venido actuando la banda terrorista ETA, siglas de Patria Vasca y Libertad. En octubre de 1970 se juzgó en Burgos a varios de sus miembros, en cuyo favor se movilizó la izquierda europea. Incluso la Iglesia presionó para que se les indultara. El cardenal Tarancón protagonizó cierto aperturismo tras el asesinato del presidente Carrero Blanco, y Arias Navarro habló de consenso. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y el 22 fue proclamado rey Juan Carlos I. Un año antes había caído la dictadura de Marcelo Caetano en Portugal. El presidente de la Junta de Salvación, el general Espínola,
fue sustituido por un gabinete izquierdista dirigido por Costa Gómez, que concedió la autodeterminación a las colonias. En Oriente Medio, la Guerra de los 6 días dio a Israel la victoria en 1967, pero no la paz. Los secuestros de aviones y el terrorismo palestino se convirtieron en un lastre que impedía avanzar. Hussein de Jordania propuso crear un Estado palestino semiautónomo, federado a su monarquía, iniciativa acogida con hostilidad por los palestinos, cuya meta expresa era arrojar a los judíos al mar. Tras la muerte de Levi Eshkol en 1969, Golda Meir accedió al poder. Sería una mujer quien en 1973 haría frente a la situación más difícil por la que atravesaría el joven Estado. Coincidiendo con la crisis del petróleo y los recortes a su producción, tuvo lugar la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. El ataque se produjo el 6 de octubre, en pleno Yom Kippur, día sagrado del calendario judío. 5.000 tanques sirios y egipcios invadieron Israel. Cuando el 25 de octubre terminó la lucha, las tropas israelíes estaban a 30 kilómetros de Damasco y a 50 de El Cairo. La derrota fue un jarro de agua fría para Anwar el-Sadat, presidente egipcio desde 1970 tras la muerte de Nasser, y a quien la presión del entorno belicista arrastró hacia una contienda de cuyos resultados dudaba. El mundo árabe estaba en ebullición. En Libia, Idris I cayó tras el golpe de Muammar el-Gaddafi en 1969. Tampoco el mosaico africano era un bloque uniforme. La descolonización se había hecho a espaldas de la realidad étnica. Entre los negros había tanta diversidad como entre los blancos, y la miopía interesada de Occidente no quiso verlo. También Somalia concedió a la URSS derechos portuarios y aeropuertos aquel mismo año. Mientras, en Dahomey, el marxismo-leninismo se convirtió en doctrina oficial. El país pasó a denominarse República Popular de Benín. En la República Centroafricana, Bokassa se proclamó presidente vitalicio y más tarde se coronó emperador. En Congo-Brazzaville, un golpe militar izquierdista convirtió a Ngouabi en presidente de la ahora República Popular del Congo. El otro Congo cambió de nombre en 1971 para denominarse Zaire, bajo la presidencia de Mobutu, personaje siniestro que para Occidente tenía una virtud: no era comunista y se comprometía a frenar a la URSS en sus intentos de convertir el continente negro en un continente rojo. En 1968, el presidente Lyndon Johnson no se presentó a la reelección. En su lugar lo hizo Hubert Humphrey, que perdió ante Richard Nixon. Era el año de la ofensiva Tet en Vietnam. El Vietcong ocupó ciudades del sur como la antigua capital Hue y se luchó en Saigón. Un año después, coincidiendo con la muerte de Ho Chi Minh en Hanoi, se abrió una mesa de conversaciones en París. Nixon habló de vietnamizar la contienda. En el fondo, una retirada escalonada. Nada parecía servir. En marzo de 1970 la guerra se extendió a Camboya y un año después se atacó Laos. Nixon centró su política en Asia en torno a la llamada diplomacia del ping-pong. Henry Kissinger preparó la visita de Nixon a Pekín en 1972. Aquel año se firmaron en Moscú los acuerdos SALT, Strategic Arms Limitation Treaty, sobre limitación de armas nucleares, elaborado en Helsinki y Viena años antes. Nixon necesitaba logros que presentar en un año electoral como fue el de 1972. Pasadas las elecciones, hubo una gigantesca ofensiva del norte contenida por la aviación.
Se logró un alto el fuego bajo supervisión internacional que Nixon firmó en 1973. 1974 transcurrió en conferencias de paz. Se reconoció la unidad de Vietnam, se retiraron las tropas extranjeras de Laos y Camboya y se acordó la celebración de elecciones en el sur. El 30 de abril de 1975 se rindió Saigón. 30 años de guerra quedaban atrás. Para entonces habían pasado muchas cosas. En junio de 1972, la policía de Washington había sorprendido a 5 merodeadores, uno de ellos colaborador de Nixon, en las oficinas de la candidatura demócrata del complejo hotelero Watergate. Comenzó un affair que los periodistas del Washington Post llevaron a sus últimas derivaciones en agosto de 1974 con la dimisión del presidente. Antes lo había hecho el vicepresidente Spiro Agnew. Gerald Ford asumió la presidencia y se entrevistó en Vladivostok con Brezhnev tras una visita al Japón. Ambos líderes hicieron una declaración conjunta sobre la limitación de armas estratégicas. Ford buscaba dos cosas: contener la inflación y conseguir un clima propicio a la paz. En la URSS, desde la caída de Khrushchev hasta los inicios de los 70, Brezhnev compartía el poder con Kosygin, Podgorny y Suslov. Se habló de una vuelta al estalinismo. Se presionó más sobre los jueces y la policía podía arrestar a escritores y artistas que intentaran sacar los pies del plato. Era señal de que la lucha por los derechos de los ciudadanos había tomado algún impulso. La URSS reforzó su flota en el Mediterráneo, pero comenzó a ver como punto caliente la inmensa frontera china. Las relaciones con el gigante amarillo no eran buenas. Se puso fin a la guerra de palabras, pero no a los movimientos de tropas. Los incidentes menudearon en el río Ussuri y en la frontera de Xinjiang. Brezhnev quiso poner en contra de China a los países del bloque, cuando en 1969 se convocó en Moscú una asamblea de partidos comunistas, pero muchos países asiáticos se negaron a asistir. Ante su incertidumbre al respecto de cómo evolucionarían las cosas, la URSS se acercó a Occidente. Se aproximó primero a Francia. Firmó un tratado con la República Federal Alemana en 1970, renunciando al uso de la fuerza, y dio muestras de querer acabar con la situación en Oriente Medio y el sudeste asiático. Era evidente que quería reservar sus energías para una posible confrontación con China, donde había terminado la primera fase de la revolución cultural con la expulsión de Liu Shaoqi del partido. En 1975 fue nombrado vicepresidente del Comité Central del partido en Pekín, Deng Xiaoping, que inauguraba una nueva constitución para el país. Aquel año moría en Taiwán Chiang Kai-shek. En el otro extremo del mundo, Latinoamérica, llama la atención a lo largo de estos años el predominio de lo militar sobre lo civil, motivado por intereses oligárquicos. Los partidos únicos, los estados policiales, las dictaduras constituyeron gobiernos. El temor a los partidos de izquierda hacía abortar cualquier veleidad sospechosa de filocomunismo. La guerrilla rural, embrión para la toma del poder a la cubana, no fue secundado por el campesinado, aunque sí en Nicaragua y otros países centroamericanos que mezclaron el marxismo con la teología de la liberación. En Colombia, Misael Pastrana obtiene la presidencia en unas elecciones acusadas de fraude. Los seguidores de Rojas Pinilla se lanzan a la calle provocando graves altercados. Se declara el toque de queda y el país se sume en el caos. Cuba continuó siendo un problema. Castro atravesaba dificultades en 1971 y palió su escaso margen de maniobra económica uniéndose al Comecon. La visita de Brezhnev en 1974 reforzó su alianza con la URSS. Un año después, la OEA sancionó a Castro por su intervención en Angola. Alejandro Lanusse fue elegido presidente de Argentina en 1971. Poco después se creó el Ejército Revolucionario del Pueblo. La disputa con Inglaterra sobre las Malvinas tomó auge. La vuelta de Perón en 1973 fue efímera. Un año después moría, depuesto por los militares, mientras la actividad guerrillera llevaba al país a una situación crítica. La política del ministro López Rega provocó una huelga que doblegó a la presidenta Isabel Martínez. La escalada guerrillera se acentuó y se declaró el estado de sitio. En 1970, una coalición de izquierdas ganó las elecciones chilenas. Salvador Allende nacionalizó la banca y acabó con los monopolios.
Expropió la Telephone and Telegraph, la Anaconda Copper Mining Company, el salitre y el hierro de capital igualmente estadounidense, las cementeras y los grandes latifundios. El 11 de septiembre de 1973, una junta militar presidida por Augusto Pinochet se hizo con el poder. Las Fuerzas Armadas tomaron la capital chilena y cercaron el Palacio de la Moneda. A mediodía fue bombardeado y las tropas de asalto tomaron el palacio. El cuerpo de Salvador Allende fue encontrado muerto en su interior. Comenzaba un largo periodo de dictadura militar. En diciembre de 1968 accedió al poder en Venezuela Rafael Calderas, reformista y contemporizador que amnistió a los guerrilleros, autorizó al Partido Comunista, estableció relaciones con el bloque socialista, modernizó la administración y consiguió nuevas bases de negociación con las compañías petrolíferas. A finales de 1973, Carlos Andrés Pérez atajó la inflación y el paro. Pablo Neruda había muerto en 1973 dejando una de las obras poéticas más importantes de la literatura hispánica. El mundo de la tecnología vivió una época dorada. Tras los paseos por la superficie lunar, nada llamaba la atención. David Scott y James Irwin condujeron el vehículo lunar por la superficie del satélite en 1971. Las estaciones orbitales tripuladas fueron cosa corriente. La URSS, pionera en esta técnica, puso en órbita 7 estaciones Salyut a partir de abril de aquel año. Los cosmonautas Vladimir Kovalenkov y Alexander Ivanchikov permanecieron 140 días en la estación orbital Salyut 6. En mayo de 1973, los Estados Unidos lanzaron el Skylab, la mayor estación orbital construida hasta entonces, transportada al espacio con sus 3 tripulantes por una cápsula Apolo. La vida y las costumbres no se apartaron mucho de los años precedentes, aunque la moda dio un giro hacia lo clásico con acento en el confort y la comodidad, lo que los modistas llamaron le chic anglais, lo chic a la inglesa. Se volvió a hablar de estilo, el largo del vestido se estabilizó, la rodilla era la frontera ideal y se acogió con entusiasmo el regreso a la sensatez. Los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich estuvieron marcados por el terror. 11 atletas israelíes fueron asesinados por un puñado de terroristas palestinos. Pero en lo deportivo fue la Olimpiada más concurrida. 10.000 atletas de 124 países participaron a lo largo de 16 días. En 1969, el ingeniero Ted Hoff, especialista en memorias electrónicas, concibe la posibilidad de crear el microprocesador. En 1971, Intel consigue el 4004. Disponía de 2.300 transistores y podía ejecutar 60.000 operaciones por segundo. La revolución informática había comenzado. Pelé consiguió para la selección brasileña de fútbol el Campeonato del Mundo de 1970, batiendo a los italianos en México. En el 74, la República Federal de Alemania se proclama campeón del mundo de fútbol. Era la era de Frank Beckenbauer. En 1969, el americano Murray Gell-Mann obtiene el Nobel de Física por su trabajo sobre las partículas elementales. Descubre 100 tipos de partículas en colisión dentro del núcleo atómico y que a su vez están compuestas de bloques a los que denominó quarks. Solzhenitsyn, que abandonó Rusia en 1973, había dicho en su discurso de recepción del Nobel: la salvación de la humanidad depende solamente de hacer que todo concierna a todo el mundo. Archipiélago Gulag y Un día en la vida de Iván Denisovich alcanzaron categoría de testimonio. En lengua castellana, García Márquez, que había publicado 100 años de soledad, daba a conocer El otoño del patriarca, retrato de un dictador mágico e indestructible, y el maestro Borges redactaba sus últimas obras. En Alemania, Heinrich Böll cautivó con sus relatos de la vida contemporánea, mientras se iba hacia una era de insolidaridad, soledad y aburrimiento. Tennessee Williams escribía: «Es terrible para una mujer mayor sobrevivir a sus perros». Y Peter Weiss, en su Marat Sade, decía lo mismo de otra manera: «Hemos inventado la revolución, pero no sabemos qué hacer con ella». Capítulo 12. Incertidumbre y cambio.
1975-1989. A mediados de la década de los 70, la recesión, la inflación y el paro ensombrecieron el clima internacional. A fin de evitar un progresivo deslizamiento hacia la inestabilidad y armonizar la diversidad política del mundo, se firmó en agosto de 1975 el Acta de Helsinki. Se habló de derechos y libertades, de la soberanía de las naciones, de la aceptación de los gobiernos vigentes, doctrina confirmada 2 años después en la cumbre de Belgrado. Era necesario suavizar los problemas. El equilibrio de poderes entre las superpotencias favoreció la paz. Leónidas Brezhnev y Gerald Ford acordaron limitar las pruebas nucleares. Se inició un acercamiento ruso a Occidente que ayudó a la distensión, y aunque la invasión de Afganistán agravó las cosas, ello no impidió que la URSS firmara después los tratados con Jimmy Carter y limitara la fabricación de armamento estratégico. Brezhnev, hombre pragmático, dio más importancia a la geopolítica que a la ideología. Su muerte a finales de 1982 llevó a Yuri Andropov al poder. A Andropov le sucedió otro anciano, Konstantin Chernenko. Su muerte en marzo de 1985 elevó a la jefatura del Estado a Mikhail Gorbachev, una de cuyas primeras acciones fue reunirse con Reagan en Ginebra y romper el hielo. Nadie sabía aún que con él terminaría la era de grandeza de la URSS y la Unión Soviética misma. En el Congreso del PQS, en febrero de 1986, se criticó la era Brezhnev y aunque nadie se atrevía a hablar de economía de mercado, se legalizó el trabajo privado y comenzaron los indultos a presos políticos. El disidente Sájarov regresó a Moscú desde su destierro en Gorki. Gorbachev retiró las tropas apostadas en Mongolia y en la frontera china. La tarea que tenía por delante era ingente. Democratizar el país no era fácil. El malestar popular contra las medidas del nuevo mandatario creció a lo largo de 1987. Aquel año, al exponer los problemas del sistema, se puso de moda un término, perestroika, reestructuración. Si en la URSS, primer productor mundial de acero y petróleo, escaseaban esos productos y siendo el mayor productor cerealista del mundo importaba millones de toneladas, algo debía andar mal. Al trauma de las reformas se unió el accidente nuclear de Chernóbil, no lejos de Kiev. Para afrontar la avalancha de problemas que se le venían encima, Gorbachev necesitaba la ayuda y la aprobación americana y acordó con Reagan desmantelar los misiles de alcance medio. En Occidente se desató la Gorbimanía. Gorbi caía bien, pero la URSS perdía prestigio. Un joven alemán aterrizó junto al Kremlin burlando los sistemas de radar y en el mar de Noruega se hundió un submarino nuclear soviético. A estas desgracias se unieron otras. La Unión de Repúblicas se resquebrajó. Armenia y Azerbaiyán vieron la posibilidad de abandonar el barco soviético y se enfrentaron. El cáncer del nacionalismo se alió con la diversidad religiosa y étnica. Las repúblicas bálticas mostraron su prisa en recuperar la independencia de que gozaron. Hubo manifestaciones en Georgia, violentamente reprimidas, mientras se iniciaba la retirada en Afganistán. Todo se precipitó, incluso la reforma del Partido Comunista y del sistema político. En Malta, Bush y Gorbachev daban fin a la Guerra Fría y anunciaban el desarme. A aquel clima de optimismo contribuyó la visita de Bush, recién elegido presidente, a Pekín en febrero de 1989 y el mundo acogió con esperanza el restablecimiento de relaciones chino-soviéticas y la apertura de una línea de cooperación entre la URSS y la Comunidad Europea. Apuntaba una época nueva y el principio del fin para la URSS como superpotencia. Tanto cambio resquebrajó el bloque socialista. El desmoronamiento había comenzado en Polonia con la creación de Solidaridad por Lech Walesa en 1980. En 1989, Tadeusz Mazowiecki formó gobierno. En Checoslovaquia cayó el buró político tras las críticas a Moscú, el anuncio de reformas de Husak y la visita de Gorbachev a Praga. En los Estados Unidos, Jimmy Carter llegó al poder en noviembre de 1976, coincidiendo con el bicentenario de la independencia del país. Se habló de un resurgir de los valores espirituales, aunque estalló el escándalo Lockheed, red de sobornos de esa industria aeronáutica.
En su discurso de investidura, el nuevo presidente Ronald Reagan dejó claro su propósito: aumentar los presupuestos de defensa y retirar fondos de los programas sociales. Afirmó que si bien los derechos humanos, cuya defensa había obsesionado a Carter, estaban bien, lo importante era la seguridad. En marzo de 1983, el Plan de Defensa Estratégica, o Guerra de las Galaxias, para neutralizar con rayos láser los misiles en vuelo, desmoralizó a la URSS, incapaz de hacer frente al reto. Tras su reelección, Reagan buscó el desarme nuclear y su prestigio llegó a ser enorme. Tanto en los Estados Unidos como en la Europa comunitaria, una nueva sensibilidad hacia las necesidades de jubilados, pobres y marginados movilizó a la sociedad. La recesión económica, que recortó programas de ayuda, disparó el número de los desprotegidos, subieron los precios y la inflación. En el Reino Unido, James Callaghan relevó a su compañero de partido, el laborista Harold Wilson, en 1976. Callaghan, hombre pragmático, solucionó la crisis gracias al petróleo del Mar del Norte y al pacto social que moderó los salarios. No pudo conservar el poder que perdió en las elecciones de 1979, año en que los conservadores pusieron a Margaret Thatcher como primer ministro. Margaret Thatcher redujo el gasto y restringió el flujo del dinero mediante una política monetarista que elevó el clima reivindicativo sindical y suscitó disturbios. Pero lo atinado de su visión relanzó la industria. En 1982, tras la invasión de las Malvinas por Argentina, envió a la zona naves de guerra y submarinos nucleares, acción expeditiva que la hizo invencible tras los comicios un año después. El apoyo electoral le dio fuerza para enfrentarse a la huelga minera que puso al país al borde del colapso. La resistencia política que llevó a la Thatcher a ser elegida por tercera vez en 1987 se debía a un hecho: encarnaba la voluntad de no dejarse vencer por los acontecimientos. En Italia, la crisis económica se tradujo en problemas políticos. Los comunistas de Enrico Berlinguer obtuvieron un resultado increíble: el 35% y la alcaldía de Roma, que dio lugar al compromiso histórico, su entrada en el gobierno. Le sucedió Alessandro Pertini, pero los males de Italia no eran solo la corrupción. Las Brigadas Rojas asesinaron al primer ministro Aldo Moro y 2 años después el terrorismo reaparecía en Bolonia. Tras el fracaso de diferentes gabinetes, el socialista Bettino Craxi formó gobierno de coalición en 1983. Un año después, fue presentado al Parlamento el informe sobre la logia masónica Propaganda II, en cuya trama se verían implicadas personalidades de la vida política y social. Tras dimitir en 1987 Craxi, el presidente Cossiga encargó formar gobierno a Giulio Andreotti, a Scalfaro y a Goria, 3 intentos en menos de medio año. A la inestabilidad política se unía el problema de la mafia en 1988. Para colmo de males, un año después los grandes jefes de la organización criminal fueron absueltos. El primer ministro, Ciriaco de Mita, dimitió y Andreotti formó gobierno. Muere en París el multimillonario griego Aristóteles Onassis. El armador había conmocionado al mundo, ya que tras su romance con María Callas había sorprendido a todos contrayendo matrimonio con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado. Onassis dejaba a su muerte una fortuna de más de 600 millones de dólares. Jacques Chirac fue sustituido por Raymond Barre, que en 1976 sacó al país de la serpiente monetaria, triquiñuela que permitía a las monedas de la comunidad fluctuar para así paliar la crisis económica mundial derivada de la subida del petróleo y la inflación. Con Giscard d'Estaing, que inauguró en 1977 el Beaubourg, Centro Nacional de las Artes, las dificultades no decrecieron. A la subida del paro se unió la inflación. En 1981 accedió a la presidencia François Mitterrand, que 3 años después sustituyó al primer ministro Pierre Mauroy por Laurent Fabius. En 1986, las legislativas llevaron al poder a Chirac, obligando a Mitterrand a cohabitar con los conservadores. Chirac comenzó una política de privatizaciones. Su decisión de reanudar las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa le desacreditó internacionalmente. Y un año después, las huelgas ferroviarias, el independentismo corso, las conflictivas relaciones con Irán crearon un clima de inestabilidad social. Mitterrand, reelegido en 1988, llamó a Rocard para ocupar el cargo de primer ministro
poniéndose fin a la cohabitación, pero no al clima de huelgas ni al tufillo a corrupción. El 10 de julio de 1989, mientras el Rainbow Warrior de la agrupación ecologista Greenpeace permanecía atracado en el puerto de Auckland, 2 bombas colocadas en su casco hicieron explosión, muriendo un fotógrafo portugués en el atentado. 2 agentes de los servicios secretos franceses eran detenidos por la policía neozelandesa y el ministro de Defensa Charles Eony presentaría su dimisión. El vergonzoso atentado francés no sorprendió a nadie. Solo Alemania se vio libre de presiones económicas. Su inflación e índice de paro estaban por debajo de la media comunitaria. Helmut Schmidt, ratificado como canciller en 1980, se encontró con una economía saneada. Él mismo, como ministro de Finanzas que había sido, se encargó de ello. En la calle se protestaba por todo: la falta de viviendas, la política nuclear, la banda terrorista Baader-Meinhof. Schmidt siguió al frente de la Cancillería hasta 1982. Tras su dimisión, accedió al poder el conservador Helmut Kohl con el apoyo liberal de Hans-Dietrich Genscher, tándem político confirmado en las elecciones de 1983. Un año después, Karl Carstens, que había desempeñado el cargo desde 1979, dejó paso al nuevo presidente Richard von Weizsäcker. Las elecciones de 1987 confirmaron en el gobierno a la coalición en el poder. En Berlín Este, 1 millón de personas se manifestaron contra el régimen socialista. Con la caída del muro a finales de 1989, las cosas se precipitaron. El canciller Kohl propuso la reunificación. Un mes antes, la lucha interna en la cúpula del Partido Comunista obligó a dimitir a Erich Honecker, reelegido secretario general del partido en 1986 tras rechazar la perestroika. Egon Krenz asumió el poder, pero la presión popular le echó del cargo en vísperas de la reunificación. En España, los cambios se precipitaron tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. Juan Carlos se convirtió en rey y Arias Navarro fue sustituido por Adolfo Suárez, que amnistió a los presos políticos, legalizó el Partido Comunista y excarceló a los terroristas, dando comienzo a un periodo de transición. Se entablaron relaciones con la URSS mientras se celebraron elecciones que ganó la UCD. Un año después se aprobó la Constitución. En 1979, Suárez repitió victoria electoral, pero dimitió 2 años después, sucediéndole Calvo Sotelo. En el ínterim, el teniente coronel Tejero tomó el Congreso. Felipe González llegó al poder con una mayoría aplastante. Su gobierno significaba el cambio, la esperanza para muchos españoles, pero al final estuvo presidido constantemente por la sombra de la corrupción. África estuvo en ebullición. En 1976, el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, advirtió a Rodesia y a Sudáfrica del peligro de un baño de sangre. Los roces fronterizos con Mozambique aumentaron. Se denunció la intervención surafricana en Angola en plena guerra civil y la presencia de tropas cubano-soviéticas. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger condenó a Rodesia, apoyó la independencia de Namibia y exigió el fin del apartheid en Sudáfrica. Luego vendrían los enfrentamientos en Soweto. En 1989, Peter Botha fue sustituido por de Klerk, que supo acogerse a la sabia teoría de un hombre, un voto, lo único que tenía futuro. África no merecía los regímenes que padeció. Idi Amin se convirtió en un líder molesto en Uganda, sobre todo para Inglaterra, a cuyos enviados obligó a entrar de rodillas en su palacio, imágenes que provocaron entusiasmo entre los africanos.
En 1979, ante el avance de Milton Obote, huyó a Libia dejando 300.000 muertos. Occidente había sonreído ante el espectáculo de la coronación de Bokassa como emperador de África Central en Bangui. Pero quien más sonriera debió de ser Giscard d'Estaing, a quien Bokassa habría regalado piedras preciosas antes de ser derrocado y condenado a muerte por sus crímenes. La hambruna en Etiopía movilizó en 1984 al mundo. Teresa de Calcuta llamó la atención de Occidente hacia aquella zona del planeta. Desde el derrocamiento de Haile Selassie, muerto en 1975, se había instaurado una república socialista que destrozó en meses lo que había costado 2000 años modelar. Las críticas del mundo árabe contra Sadat, acusado de intento de acercamiento a Israel para negociar la devolución del Sinaí, arreciaron tras los acuerdos de Camp David en 1978, pero solo la paz podía devolverle los territorios perdidos. Israel ofreció entregar también Gaza, pero Sadat rehusó. Demasiados palestinos en un lugar demasiado caliente. También el líder palestino Arafat anunció su deseo de acercarse a Israel, donde Isaac Rabin dimitió en 1977. Tras las elecciones, Menachem Begin formó gobierno y Sadat visitó Israel. No se le perdonó la capacidad de diálogo y en 1981 fue asesinado durante un desfile en el Cairo. No vio la devolución del Sinaí meses después. Begin dimitió en 1983 y Shamir, que se hizo cargo del gobierno, no logró controlar la situación. Las elecciones de 1984 dieron el poder a los laboristas y Simón Peres formó gobierno. En Irán, las manifestaciones alentadas por Jomeini desde Francia se sucedieron. La consigna en Teherán, "Muera el Shah", había sido rutina diaria desde 1977. El nombramiento del general Azari como jefe de gobierno no calmó los ánimos. Detrás de todo estaba el ayatolá, especie de Mahdi o maestro que traería la paz, pero que trajo lo contrario. En enero de 1979, el Shah salió del país y en febrero regresó Jomeini. Comenzaron los fusilamientos, vinieron los cambios. Las primeras en notarlo fueron las mujeres, cuya salida de la vida social y laboral se impuso junto con el velo y el vestido enlutado. En 1980, Jomeini invadió Irak y bombardeó los pozos petrolíferos de Abadán, agresión contestada por Saddam Hussein, que arrasó Tabriz y ocupó Khuzistán. La guerra paralizó la actividad petrolera. En 1988 moría Jomeini. En su sepelio, su pueblo le rindió un gran homenaje. El triunfo electoral de Rafsanjani no supuso un cambio de rumbo. En Latinoamérica, la corrupción y la falta de liderazgo impidieron una salida a la crisis social e institucional. A ello contribuía el fracaso de iniciativas para condonar la deuda, que ascendía a 400.000 millones de dólares y de la que ni siquiera era posible pagar los intereses. En Perú volvía la democracia con Belaúnde Terry, pero nacía Sendero Luminoso. En 1984 ofrece a Vargas Llosa el cargo de primer ministro. Años después, Alan García afrontó una inflación del 200% anual y ante el dilema de atender a los problemas internos o pagar la deuda, se inclinó por lo primero. Bajo el mandato de Alan García, en 1989, se presenta a Vargas Llosa sin éxito como candidato a la presidencia a la cabeza del Frente Democrático. En Paraguay, Stroessner, presidente desde 1977, fue derrocado en 1989. Mientras, en Uruguay, un número de cadáveres flotaba sobre el Río de la Plata. Tras 11 años de dictadura, se celebraron elecciones en 1984 que ganó Sanguinetti. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo. 2 años después, en 1978, la democracia cristiana volvió al poder con Herrera Campins, que afrontó la inseguridad ciudadana, la corrupción y el despilfarro. A finales de 1983, Jaime Lucinchi encaró la deuda externa. 4 años más tarde volvía Carlos Andrés Pérez, contra cuya política de austeridad hubo motines en 1989. En Argentina, Isabel Perón, que había sucedido a su marido, abandonó presionada por los escándalos. La inflación alcanzó el 400% y el país fue a la bancarrota. 1976 fue un año terrible en el que se hizo cierta la consigna de la dictadura: se acabó la broma. Videla achacó los desaparecidos a la guerra sucia. Iniciaron su protesta las madres de la Plaza de Mayo.
La derrota de la Guerra de las Malvinas precipitó la caída de la dictadura. En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones y 3 años después aprobó la ley del punto final. En mayo de 1989, con el triunfo de Carlos Menem, el justicialismo volvía al poder. En Chile, Pinochet disolvió los partidos y convocó un referéndum en busca de apoyo popular. Otra consulta aprobó la nueva Constitución. En 1989, Patricio Aylwin fue elegido con el 55% de los votos. La izquierda apenas tuvo representación. En Panamá, Estados Unidos se comprometió mediante el Tratado Torrijos-Carter de 1977 a devolver la soberanía del canal para el año 2000. En 1989, George Bush aseguró haberse visto obligado a invadir el país por la anulación de las elecciones ganadas por la oposición. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, de donde salió para ser juzgado en Miami. En China, la muerte de Mao en 1976, un año después de la desaparición de Chiang Kai-shek, supuso el nacimiento de una nueva época y de una nueva constitución. Atrás quedaban las algaradas de la revolución cultural. En 1989 se reanudaron las relaciones con la URSS, pero tuvieron lugar los sucesos de Tiananmen, donde se mandó disparar sobre miles de estudiantes. Los avances tecnológicos y logros científicos fueron enormes. En 1976, el Viking 1 envió la primera fotografía de la superficie de Marte y se fantaseó sobre la posibilidad de vida en aquel planeta. La URSS consiguió el mayor ensamblaje espacial al acoplar 4 módulos independientes. También el encuentro en el espacio entre americanos y rusos abría nuevos caminos de colaboración para la humanidad. La NASA diseñó el Space Shuttle, o transbordador espacial, primer cohete reutilizable. La mayor ventaja del Columbia estribaba en que podía aterrizar. El primer vuelo partió de Cabo Cañaveral en 1981 al mando de John Young y Robert Crippen. El tercero, el Discovery, y el cuarto, el Atlantis, volaron en 1984 y 1985. El Challenger, lanzado en 1983, protagonizó una misión espectacular. Musgrave y Peterson caminaron por el espacio unidos a la nave mediante un cable. Los soviéticos construyeron un transbordador de una similitud y dimensiones absolutamente semejantes al americano, difiriendo solo en su principio, concebido como un planeador. Utilizaba un lanzador pesado, el 4K Energía. En noviembre de 1988 llevó a cabo con éxito su primera misión experimental. Un año después, McCandless se paseó por el espacio en un scooter. Pero aquel Challenger que tantas alegrías diera acabó trágicamente, cuando en enero de 1986 se disponía a realizar su 10ª misión, explotó en el aire, acabando con sus 7 tripulantes, aplazando los vuelos durante 2 años. Arno Penzias, que había tomado parte en los experimentos de los satélites pioneros de comunicaciones como ECO y Telstar, recibe en 1978 el Nobel por su contribución a la física. En 1980, la trágica muerte de Grace de Mónaco conmovió al mundo. Y en julio de 1981, la boda de Carlos de Inglaterra con Diana Spencer acaparó la atención. De los inventos de la época, el compact disc fue el más decisivo. En 1980 el mundo enmudeció ante el asesinato de John Lennon a la salida de su hotel. El séptimo arte enterró a Charles Chaplin y Groucho Marx. Fue época de pérdidas. Alfred Hitchcock, Orson Welles. En 1985 una enfermedad de terrible actualidad, el SIDA, mató a Rod Hudson. Agatha Christie, maestra del suspense y la novela policíaca, moría en 1976, mientras Graham Greene, Morris West o Frederick Forsyth ocupaban puestos importantes en la creatividad literaria. Erich Fromm había dicho en Miedo a la libertad, refiriéndose a su época, nunca se ha abusado tanto de las palabras para ocultar la verdad. Tampoco nunca antes se había abusado tanto de la naturaleza. La década se despedía con la marea negra en Alaska, la deforestación de las selvas amazónicas y el deterioro de la capa de ozono en la Antártida, despertando la conciencia ecologista en el mundo. Todo estaba amenazado: el mar, la tierra,
el cielo. El panorama se presentaba aterrador. Americanos y rusos, habría nuevos caminos de colaboración para la humanidad. La NASA diseñó el Space Shuttle, o transbordador espacial, primer cohete reutilizable. La mayor ventaja del Columbia estribaba en que podía aterrizar. El primer vuelo partió de Cabo Cañaveral en 1981 al mando de John Young y Robert Crippen. El tercero, el Discovery, y el cuarto, el Atlantis, volaron en 1984 y 1985. El Challenger, lanzado en 1983, protagonizó una misión espectacular. Musgrave y Peterson caminaron por el espacio unidos a la nave mediante un cable. Los soviéticos construyeron un transbordador de una similitud y dimensiones absolutamente semejantes al americano, difiriendo solo en su principio, concebido como un planeador. Utilizaba un lanzador pesado, el 4K Energía. En noviembre de 1988 llevó a cabo con éxito su primera misión experimental. Un año después, McCandless se paseó por el espacio en un scooter. Pero aquel Challenger que tantas alegrías diera acabó trágicamente, cuando en enero de 1986 se disponía a realizar su 10ª misión, explotó en el aire, acabando con sus 7 tripulantes, aplazando los vuelos durante 2 años. Arno Penzias, que había tomado parte en los experimentos de los satélites pioneros de comunicaciones como ECO y Telstar, recibe en 1978 el Nobel por su contribución a la física. En 1980, la trágica muerte de Grace de Mónaco conmovió al mundo. Y en julio de 1981, la boda de Carlos de Inglaterra con Diana Spencer acaparó la atención. De los inventos de la época, el compact disc fue el más decisivo. En 1980 el mundo enmudeció ante el asesinato de John Lennon a la salida de su hotel. El séptimo arte enterró a Charles Chaplin y Groucho Marx. Fue época de pérdidas. Alfred Hitchcock, Orson Welles. En 1985 una enfermedad de terrible actualidad, el SIDA, mató a Rod Hudson. Agatha Christie, maestra del suspense y la novela policíaca, moría en 1976, mientras Graham Greene, Morris West o Frederick Forsyth ocupaban puestos importantes en la creatividad literaria. Erich Fromm había dicho en Miedo a la libertad, refiriéndose a su época, nunca se ha abusado tanto de las palabras para ocultar la verdad. Tampoco nunca antes se había abusado tanto de la naturaleza. La década se despedía con la marea negra en Alaska, la deforestación de las selvas amazónicas y el deterioro de la capa de ozono en la Antártida, despertando la conciencia ecologista en el mundo. Todo estaba amenazado: el mar, la tierra, el cielo. A las monedas de la comunidad fluctuar para así paliar la crisis económica mundial derivada de la subida del petróleo y la inflación.
Con Giscard d'Estaing, que inauguró en 1977 el Beaubourg, Centro Nacional de las Artes, las dificultades no decrecieron. A la subida del paro se unió la inflación. En 1981 accedió a la presidencia François Mitterrand, que 3 años después sustituyó al primer ministro Pierre Mauroy por Laurent Fabius. En 1986, las legislativas llevaron al poder a Chirac, obligando a Mitterrand a cohabitar con los conservadores. Chirac comenzó una política de privatizaciones. Su decisión de reanudar las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa le desacreditó internacionalmente. Y un año después, las huelgas ferroviarias, el independentismo corso, las conflictivas relaciones con Irán crearon un clima de inestabilidad social. Mitterrand, reelegido en 1988, llamó a Rocard para ocupar el cargo de primer ministro, poniéndose fin a la cohabitación, pero no al clima de huelgas ni al tufillo a corrupción. El 10 de julio de 1989, mientras el Rainbow Warrior de la agrupación ecologista Greenpeace permanecía atracado en el puerto de Auckland, 2 bombas colocadas en su casco hicieron explosión, muriendo un fotógrafo portugués en el atentado. 2 agentes de los servicios secretos franceses eran detenidos por la policía neozelandesa y el ministro de Defensa Charles Eony presentaría su dimisión. El vergonzoso atentado francés no sorprendió a nadie. Solo Alemania se vio libre de presiones económicas. Su inflación e índice de paro estaban por debajo de la media comunitaria. Helmut Schmidt, ratificado como canciller en 1980, se encontró con una economía saneada. Él mismo, como ministro de Finanzas que había sido, se encargó de ello. En la calle se protestaba por todo: la falta de viviendas, la política nuclear, la banda terrorista Baader-Meinhof. Schmidt siguió al frente de la Cancillería hasta 1982. Tras su dimisión, accedió al poder el conservador Helmut Kohl con el apoyo liberal de Hans-Dietrich Genscher, tándem político confirmado en las elecciones de 1983. Un año después, Karl Carstens, que había desempeñado el cargo desde 1979, dejó paso al nuevo presidente Richard von Weizsäcker. Las elecciones de 1987 confirmaron en el gobierno a la coalición en el poder. En Berlín Este, 1 millón de personas se manifestaron contra el régimen socialista. Misael Pastrana obtiene la presidencia en unas elecciones acusadas de fraude. Los seguidores de Rojas Pinilla se lanzan a la calle provocando graves altercados. Se declara el toque de queda y el país se sume en el caos. Cuba continuó siendo un problema. Castro atravesaba dificultades en 1971 y palió su escaso margen de maniobra económica uniéndose al Comecon. La visita de Brezhnev en 1974 reforzó su alianza con la URSS. Un año después, la OEA sancionó a Castro por su intervención en Angola. Alejandro Lanusse fue elegido presidente de Argentina en 1971. Poco después se creó el Ejército Revolucionario del Pueblo. La disputa con Inglaterra sobre las Malvinas tomó auge. La vuelta de Perón en 1973 fue efímera. Un año después moría, depuesto por los militares, mientras la actividad guerrillera llevaba al país a una situación crítica. La política del ministro López Rega provocó una huelga que doblegó a la presidenta Isabel Martínez. La escalada guerrillera se acentuó y se declaró el estado de sitio. En 1970, una coalición de izquierdas ganó las elecciones chilenas. Salvador Allende nacionalizó la banca y acabó con los monopolios. Expropió la Telephone and Telegraph, la Anaconda Copper Mining Company, el salitre y el hierro de capital igualmente estadounidense, las cementeras y los grandes latifundios. El 11 de septiembre de 1973, una junta militar presidida por Augusto Pinochet se hizo con el poder. Las Fuerzas Armadas tomaron la capital chilena y cercaron el Palacio de la Moneda. A mediodía fue bombardeado y las tropas de asalto tomaron el palacio. El cuerpo de Salvador Allende fue encontrado muerto en su interior. Comenzaba un largo periodo de dictadura militar. En diciembre de 1968 accedió al poder en Venezuela Rafael Calderas, reformista y contemporizador que amnistió a los guerrilleros, autorizó al Partido Comunista
Estableció relaciones con el bloque socialista, modernizó la administración y consiguió nuevas bases de negociación con las compañías petrolíferas. A finales de 1973, Carlos Andrés Pérez atajó la inflación y el paro. Pablo Neruda había muerto en 1973 dejando una de las obras poéticas más importantes de la literatura hispánica. El mundo de la tecnología vivió una época dorada. Tras los paseos por la superficie lunar, nada llamaba la atención. David Scott y James Irwin condujeron el vehículo lunar por la superficie del satélite en 1971. Las estaciones orbitales tripuladas fueron cosa corriente. La URSS, pionera en esta técnica, puso en órbita 7 estaciones Salyut a partir de abril de aquel año. Los cosmonautas Vladimir Kovalenko y Alexander Ivan puso en órbita 7 estaciones Salyut a partir de abril de aquel año. Los cosmonautas Vladimir Kovalenko y Alexander Ivanchikov permanecieron 140 días en la estación orbital Salyut 6. En mayo de 1973, los Estados Unidos lanzaron el Skylab, la mayor estación orbital construida hasta entonces, transportada al espacio con sus 3 tripulantes por una cápsula Apolo. La vida y las costumbres no se apartaron mucho de los años precedentes, aunque la moda dio un giro hacia lo clásico con acento en el confort y la comodidad, lo que los modistas llamaron le chic anglais, lo chic a la inglesa. Se volvió a hablar de estilo, el largo del vestido se estabilizó, la rodilla era la frontera ideal y se acogió con entusiasmo el regreso a la sensatez. Los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich estuvieron marcados por el terror. 11 atletas israelíes fueron asesinados por un puñado de terroristas palestinos. Pero en lo deportivo fue la Olimpiada más concurrida. 10.000 atletas de 124 países participaron a lo largo de 16 días. En 1969, el ingeniero Ted Hoff, especialista en memorias electrónicas, concibe la posibilidad de crear el microprocesador. En 1971, Intel consigue el 4004. Disponía de 2.300 transistores y podía ejecutar 60.000 operaciones por segundo. La revolución informática había comenzado. Pelé consiguió para la selección brasileña de fútbol el Campeonato del Mundo de 1970, batiendo a los italianos en México. En el 74, la República Federal de Alemania se proclama campeón del mundo de fútbol. Era la era de Frank Beckenbauer. En 1969, el americano Murray Gell-Mann obtiene el Nobel de Física por su trabajo sobre las partículas elementales. Descubre 100 tipos de partículas en colisión dentro del núcleo atómico y que a su vez están compuestas de bloques a los que denominó quarks. Solzhenitsyn, que abandonó Rusia en 1973, había dicho en su discurso de recepción del Nobel: la salvación de la humanidad depende solamente de hacer que todo concierna a todo el mundo. Archipiélago Gulag y Un día en la vida de Iván Denisovich alcanzaron categoría de testimonio. En lengua castellana, García Márquez, que había publicado 100 años de soledad, daba a conocer El otoño del patriarca, retrato de un dictador mágico e indestructible, y el maestro Borges redactaba sus últimas obras. En Alemania, Heinrich Böll cautivó con sus relatos de la vida contemporánea, mientras se iba hacia una era de insolidaridad, soledad y aburrimiento. Los soviéticos construyeron un transbordador de una similitud y dimensiones absolutamente semejantes al americano, difiriendo solo en su principio, concebido como un planeador. Utilizaba un lanzador pesado, el 4K Energía. En noviembre de 1988 llevó a cabo con éxito su primera misión experimental. Un año después, McCandless se paseó por el espacio en un scooter. Pero aquel Challenger que tantas alegrías diera acabó trágicamente, cuando en enero de 1986 se disponía a realizar su 10ª misión, explotó en el aire, acabando con sus 7 tripulantes, aplazando los vuelos durante 2 años. Arno Penzias, que había tomado parte en los experimentos de los satélites pioneros de comunicaciones como ECO y Telstar, recibe en 1978 el Nobel por su contribución a la física. En 1980, la trágica muerte de Grace de Mónaco conmovió al mundo. Y en julio de 1981, la boda de Carlos de Inglaterra con Diana Spencer acaparó la atención.
De los inventos de la época, el compact disc fue el más decisivo. En 1980 el mundo enmudeció ante el asesinato de John Lennon a la salida de su hotel. El séptimo arte enterró a Charles Chaplin y Groucho Marx. Fue época de pérdidas. Alfred Hitchcock, Orson Welles. En 1985 una enfermedad de terrible actualidad, el SIDA, mató a Rod Hudson. Agatha Christie, maestra del suspense y la novela policíaca, moría en 1976, mientras Graham Greene, Morris West o Frederick Forsyth ocupaban puestos importantes en la creatividad literaria. Erich Fromm había dicho en Miedo a la libertad, refiriéndose a su época, nunca se ha abusado tanto de las palabras para ocultar la verdad. Tampoco nunca antes se había abusado tanto de la naturaleza. La década se despedía con la marea negra en Alaska, la deforestación de las selvas amazónicas y el deterioro de la capa de ozono en la Antártida, despertando la conciencia ecologista en el mundo. Todo estaba amenazado: el mar, la tierra, el cielo. El panorama se presentaba aterrador. Y los laboristas convocaron elecciones para ganarlas. Pero el electorado no olvidaba el programa de austeridad, la pérdida de prestigio, la limitación de las cuotas de inmigrantes de la Commonwealth, y en junio de 1970 los conservadores formaron gobierno. Edward Heath entró con mal pie, aumentó el paro y subió la conflictividad a la par que las dificultades económicas. La admisión del Reino Unido en la Comunidad Europea alivió la situación en 1972. En medio de las dificultades internas, el petróleo del Mar del Norte auguró un futuro mejor que relegó al olvido la guerra pesquera con Islandia y otros desastres. En Suecia, Carlos Gustavo XVI subió al trono en 1973 y emprendió reformas. Olof Palme impulsaba desde 1969 el estado del bienestar. Como en el resto del continente europeo, los problemas eran más políticos que reales. En Italia, las elecciones de mayo de 1968 acabaron con el gobierno de Aldo Moro. Se formó un gobierno monocolor para afrontar el problema del Alto Adigio. La atomización parlamentaria dificultó la formación de gobiernos estables. En España continuaba la dictadura de Franco, que en 1969 designó a don Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, su sucesor. Desde principios de los 60, había venido actuando la banda terrorista ETA, siglas de Patria Vasca y Libertad. En octubre de 1970 se juzgó en Burgos a varios de sus miembros, en cuyo favor se movilizó la izquierda europea. Incluso la Iglesia presionó para que se les indultara. El cardenal Tarancón protagonizó cierto aperturismo tras el asesinato del presidente Carrero Blanco, y Arias Navarro habló de consenso. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y el 22 fue proclamado rey Juan Carlos I. Un año antes había caído la dictadura de Marcelo Caetano en Portugal. El presidente de la Junta de Salvación, el general Espínola, fue sustituido por un gabinete izquierdista dirigido por Costa Gómez, que concedió la autodeterminación a las colonias. En Oriente Medio, la Guerra de los 6 días dio a Israel la victoria en 1967, pero no la paz. Los secuestros de aviones y el terrorismo palestino se convirtieron en un lastre que impedía avanzar. Hussein de Jordania propuso crear un Estado palestino semiautónomo, federado a su monarquía, iniciativa acogida con hostilidad por los palestinos, cuya meta expresa era arrojar a los judíos al mar. Tras la muerte de Levi Eshkol en 1969, Golda Meir accedió al poder. Sería una mujer quien en 1973 haría frente a la situación más difícil por la... Nixon centró su política en Asia en torno a la llamada diplomacia del ping-pong.
Henry Kissinger preparó la visita de Nixon a Pekín en 1972. Aquel año se firmaron en Moscú los acuerdos SALT, Strategic Arms Limitation Treaty, sobre limitación de armas nucleares, elaborado en Helsinki y Viena años antes. Nixon necesitaba logros que presentar en un año electoral como fue el de 1972. Pasadas las elecciones, hubo una gigantesca ofensiva del norte contenida por la aviación. Se logró un alto el fuego bajo supervisión internacional que Nixon firmó en 1973. 1974 transcurrió en conferencias de paz. Se reconoció la unidad de Vietnam, se retiraron las tropas extranjeras de Laos y Camboya y se acordó la celebración de elecciones en el sur. El 30 de abril de 1975 se rindió Saigón. 30 años de guerra quedaban atrás. Para entonces habían pasado muchas cosas. En junio de 1972, la policía de Washington había sorprendido a 5 merodeadores, uno de ellos colaborador de Nixon, en las oficinas de la candidatura demócrata del complejo hotelero Watergate. Comenzó un affair que los periodistas del Washington Post llevaron a sus últimas derivaciones en agosto de 1974 con la dimisión del presidente. Antes lo había hecho el vicepresidente Spiro Agnew. Gerald Ford asumió la presidencia y se entrevistó en Vladivostok con Brezhnev tras una visita al Japón. Ambos líderes hicieron una declaración conjunta sobre la limitación de armas estratégicas. Ford buscaba dos cosas: contener la inflación y conseguir un clima propicio a la paz. En la URSS, desde la caída de Khrushchev hasta los inicios de los 70, Brezhnev compartía el poder con Kosygin, Podgorny y Suslov. Se habló de una vuelta al estalinismo. Se presionó más sobre los jueces y la policía podía arrestar a escritores y artistas que intentaran sacar los pies del plato. Era señal de que la lucha por los derechos de los ciudadanos había tomado algún impulso. La URSS reforzó su flota en el Mediterráneo, pero comenzó a ver como punto caliente la inmensa frontera china. Las relaciones con el gigante amarillo no eran buenas. Se puso fin a la guerra de palabras, pero no a los movimientos de tropas. Los incidentes menudearon en el río Ussuri y en la frontera de Xinjiang. Brezhnev quiso poner en contra de China a los países del bloque, cuando en 1969 se convocó en Moscú una asamblea de partidos comunistas, pero muchos países asiáticos se negaron a asistir. Ante su incertidumbre al respecto de cómo evolucionarían las cosas, la URSS se acercó a Occidente. Se aproximó primero a Francia. Firmaron contra el régimen socialista. Con la caída del muro a finales de 1989, las cosas se precipitaron. El canciller Kohl propuso la reunificación. Un mes antes, la lucha interna en la cúpula del Partido Comunista obligó a dimitir a Erich Honecker, reelegido secretario general del partido en 1986 tras rechazar la perestroika. Egon Krenz asumió el poder, pero la presión popular le echó del cargo en vísperas de la reunificación. En España, los cambios se precipitaron tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. Juan Carlos se convirtió en rey y Arias Navarro fue sustituido por Adolfo Suárez, que amnistió a los presos políticos, legalizó el Partido Comunista y escarceló a los terroristas, dando comienzo a un periodo de transición. Se entablaron relaciones con la URSS mientras se celebraron elecciones que ganó la UCD. Un año después se aprobó la Constitución. En 1979, Suárez repitió victoria electoral, pero dimitió 2 años después, sucediéndole Calvo Sotelo. En el ínterim, el teniente coronel Tejero tomó el Congreso.
Felipe González llegó al poder con una mayoría aplastante. Su gobierno significaba el cambio, la esperanza para muchos españoles, pero al final estuvo presidido constantemente por la sombra de la corrupción. África estuvo en ebullición. En 1976, el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, advirtió a Rodesia y a Sudáfrica del peligro de un baño de sangre. Los roces fronterizos con Mozambique aumentaron. Se denunció la intervención surafricana en Angola en plena guerra civil y la presencia de tropas cubano-soviéticas. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger condenó a Rodesia, apoyó la independencia de Namibia y exigió el fin del apartheid en Sudáfrica. Luego vendrían los enfrentamientos en Soweto. En 1989, Peter Botha fue sustituido. El justicialismo volvía al poder. En Chile, Pinochet disolvió los partidos y convocó un referéndum en busca de apoyo popular. Otra consulta aprobó la nueva constitución. En 1989, Patricio Aylwin fue elegido con el 55% de los votos. La izquierda apenas tuvo representación. En Panamá, Estados Unidos se comprometió mediante el Tratado Torrijos-Carter de 1977 a devolver la soberanía del canal para el año 2000. En 1989, George Bush aseguró haberse visto obligado a invadir el país por la anulación de las elecciones ganadas por la oposición. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, de donde salió para ser juzgado en Miami. En China, la muerte de Mao en 1976, un año después de la desaparición de Chiang Kai-shek, supuso el nacimiento de una nueva época y de una nueva constitución. Atrás quedaban las algaradas de la revolución cultural. En 1989 se reanudaron las relaciones con la URSS, pero tuvieron lugar los sucesos de Tiananmen, donde se mandó disparar sobre miles de estudiantes. Los avances tecnológicos y logros científicos fueron enormes. En 1976, el Viking 1 envió la primera fotografía de la superficie de Marte y se fantaseó sobre la posibilidad de vida en aquel planeta. La URSS consiguió el mayor ensamblaje espacial al acoplar 4 módulos independientes. También el encuentro en el espacio entre americanos y rusos abría nuevos caminos de colaboración para la humanidad. La NASA diseñó el Space Shuttle, o transbordador espacial, primer cohete reutilizable. La mayor ventaja del Columbia estribaba en que podía aterrizar. El primer vuelo partió de Cabo Cañaveral en 1981 al mando de John Young y Robert Crippen. El tercero, el Discovery, y el cuarto, el Atlantis, volaron en 1984 y 1985. El Challenger, lanzado en 1983, protagonizó una misión espectacular. Musgrave y Peterson caminaron por el espacio unidos a la nave mediante un cable. Los soviéticos construyeron un transbordador de una similitud y dimensiones absolutamente semejantes al americano, difiriendo solo en su principio, concebido como un planeador. Utilizaba un lanzador pesado, el 4K Energía. En noviembre de 1988 llevó a cabo con éxito su primera misión experimental. Un año después, McCandless se paseó por el espacio en un scooter. Pero aquel Challenger que tantas alegrías diera acabó trágicamente. Cuando en enero de 1986 se disponía a realizar su 10ª misión, explotó en el aire un bilateral de efectivos militares en 1970, aunque sin éxito. La tensión se instaló en el seno de la OTAN al enfrentarse en 1974 Turquía y Grecia en Chipre. Un año antes, la caída de Papadopoulos arrastró a la monarquía. Grecia abandonó la organización. Para Estados Unidos, Turquía era vital. Suponía una pieza clave en el cerco a la Unión Soviética. A pesar de la Guerra Fría, de 1963 a 1974 se venía gestando la tendencia a la coexistencia pacífica. La sensatez exigía el abandono de la política del equilibrio bipolar, de la confrontación entre los dos grandes. Se limaron asperezas y se conjuraron los recelos. Era necesario aprender a coexistir. Esa fue también la doctrina de la URSS y los bloques perdieron rigidez al tiempo que surgía una tercera fuerza, la de los países no alineados. En muchos países seguía oyéndose el mar de fondo de los problemas sociales y políticos de años anteriores. En 1969 sonaban en el aire de París
los ecos de la revuelta que había cambiado de signo las expectativas de la juventud dispuesta a luchar por un mundo solidario. Pero eran ecos de un espejismo, porque un año después Francia ensayó la bomba H en medio de una crisis monetaria internacional. Aquel año, el 52% de los ciudadanos votaron contra las reformas pedidas por De Gaulle, que abandonó la política para morir en 1970. Pompidou moriría 4 años después. Pierre Mesmer sucedió a Chaban-Delmas mientras asumía la presidencia Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac asumió el cargo de primer ministro. Todos percibían con el cambio de nombres un cambio de signo en la vida francesa. También Alemania iba hacia una época nueva. Los aliados que habían tutelado su destino renunciaron al derecho a veto y desapareció el régimen de posguerra. Los estudiantes depusieron su beligerancia. Heinrich Lübke dimitió de la presidencia, que asumió Gustav Heinemann, y el canciller Willy Brandt formó gobierno de coalición en octubre de 1969. Se firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y con la URSS un pacto de no agresión extensivo a Polonia. Brandt se entrevistó con Brezhnev y obtuvo el Nobel de la Paz en 1971. Su apertura al este, la Ostpolitik, fue aprobada por la Asamblea Federal y los acuerdos del Este entraron en vigor. En mayo de 1973, Brezhnev visitó Bonn. Todo iba como Brandt imaginó, pero aquel año el asunto Guillaume, un oscuro caso de espionaje, forzó su dimisión. Meses después, Walter Scheel asumió la presidencia y basó la política exterior sobre su buen entendimiento con la URSS. El nuevo canciller Egon Krenz asumió el poder, pero la presión popular le echó del cargo en vísperas de la reunificación. En España, los cambios se precipitaron tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. Juan Carlos se convirtió en rey y Arias Navarro fue sustituido por Adolfo Suárez, que amnistió a los presos políticos, legalizó el Partido Comunista y excarceló a los terroristas, dando comienzo a un periodo de transición. Se entablaron relaciones con la URSS mientras se celebraron elecciones que ganó la UCD. Un año después se aprobó la Constitución. En 1979, Suárez repitió victoria electoral, pero dimitió 2 años después, sucediéndole Calvo Sotelo. En el ínterim, el teniente coronel Tejero tomó el Congreso. Felipe González llegó al poder con una mayoría aplastante. Su gobierno significaba el cambio, la esperanza para muchos españoles, pero al final estuvo presidido constantemente por la sombra de la corrupción. África estuvo en ebullición. En 1976, el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, advirtió a Rodesia y a Suráfrica del peligro de un baño de sangre. Los roces fronterizos con Mozambique aumentaron. Se denunció la intervención surafricana en Angola en plena guerra civil y la presencia de tropas cubano-soviéticas. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger condenó a Rodesia, apoyó la independencia de Namibia y exigió el fin del apartheid en Sudáfrica. Luego vendrían los enfrentamientos en Soweto. En 1989, Peter Botha fue sustituido por de Klerk, que supo acogerse a la sabia teoría de un hombre, un voto, lo único que tenía futuro. África no merecía los regímenes que padeció. Idi Amin se convirtió en un líder molesto en Uganda, sobre todo para Inglaterra, a cuyos enviados obligó a entrar de rodillas en su palacio, imágenes que provocaron entusiasmo entre los africanos. En 1979, ante el avance de Milton Obote, huyó a Libia, dejando 300.000 muertos. Occidente había sonreído ante el espectáculo de la coronación de Bokassa como emperador de África Central en Bangui. Pero quien más sonriera debió de ser Giscard d'Estaing, a quien Bokassa habría regalado piedras preciosas antes de ser derrocado y condenado a muerte por sus crímenes. La hambruna en Etiopía movilizó en 1984 al mundo. Teresa de Calcuta llamó la atención de Occidente hacia aquella zona del planeta. Desde el derrocamiento de Haile Selassie, muerto en 1975, se había instaurado una república socialista que destrozó en meses lo que había costado 2000 años modelar. Las críticas del mundo árabe contra Sadat, acusado de intento de acercamiento a Israel para negociar la devolución del Sinaí, arreciaron tras los acuerdos de Camp David en 1900. Mientras tanto, la popularidad de Harold Wilson creció tras cierta mejoría económica
y los laboristas convocaron elecciones para ganarlas. Pero el electorado no olvidaba el programa de austeridad, la pérdida de prestigio, la limitación de las cuotas de inmigrantes de la Commonwealth, y en julio de 1970 los conservadores formaron gobierno. Edward Heath entró con mal pie, aumentó el paro y subió la conflictividad a la par que las dificultades económicas. La admisión del Reino Unido en la Comunidad Europea alivió la situación en 1972. En medio de las dificultades internas, el petróleo del Mar del Norte auguró un futuro mejor que relegó al olvido la guerra pesquera con Islandia y otros desastres. En Suecia, Carlos Gustavo XVI subió al trono en 1973 y emprendió reformas. Olof Palme impulsaba desde 1969 el estado del bienestar. Como en el resto del continente europeo, los problemas eran más políticos que reales. En Italia, las elecciones de mayo de 1968 acabaron con el gobierno de Aldo Moro. Se formó un gobierno monocolor para afrontar el problema del Alto Adigio. La atomización parlamentaria dificultó la formación de gobiernos estables. En España continuaba la dictadura de Franco, que en 1969 designó a don Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, su sucesor. Desde principios de los 60, había venido actuando la banda terrorista ETA, siglas de Patria Vasca y Libertad. En octubre de 1970 se juzgó en Burgos a varios de sus miembros, en cuyo favor se movilizó la izquierda europea. Incluso la Iglesia presionó para que se les indultara. El cardenal Tarancón protagonizó cierto aperturismo tras el asesinato del presidente Carrero Blanco, y Arias Navarro habló de consenso. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y el 22 fue proclamado rey Juan Carlos I. Un año antes había caído la dictadura de Marcelo Caetano en Portugal. El presidente de la Junta de Salvación, el general Espínola, fue sustituido por un gabinete izquierdista dirigido por Costa Gómez, que concedió la autodeterminación a las colonias. En Oriente Medio, la Guerra de los 6 días dio a Israel la victoria en 1967, pero no la paz. Los secuestros de aviones y el terrorismo palestino se convirtieron en un lastre que impedía avanzar. Hussein de Jordania propuso crear un Estado palestino semiautónomo, federado a su monarquía, iniciativa acogida con hostilidad por los palestinos, cuya meta expresa era arrojar a los judíos al mar. Tras la muerte de Levi Eshkol en 1969,